Me llamo Javier Aguirre. Aunque en los expedientes judiciales que sellaron mi destino, y sin duda en la lápida que ya deben estar tallando para mí en algún rincón olvidado, figurará el alias que me gané a pulso, gota a gota, bala a bala: el silencio. Cuento 48 años de vida, si es que a esto se le puede llamar vida, a esta existencia suspendida en un limbo de concreto y acero. De esos 15 años, los mejores y los peores, los pasé vistiendo el uniforme invisible de soldado, teniente y finalmente fantasma al servicio del cártel del Golfo. Luego, por una inevitable herencia de sangre y pólvora, de los Zetas. Hoy, mi voz no les llega desde un teléfono satelital o un rancho escondido en la sierra, sino desde el corazón mismo del infierno en la tierra. Una caja de concreto y acero en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto helado de Colorado, Estados Unidos. Aquí no hay ventanas que den al mundo, solo un rectángulo de cielo de 4 pulgadas de ancho. Una rendija vertical tan estrecha que no te deja ver el horizonte, solo un fragmento. Un pedazo de azul tan perfecto y distante que parece una burla. Un pedazo de paraíso pintado en el techo de una tumba. Es la única pieza de color en un universo de grises. A veces lo miro durante horas, imaginando que no es cielo, sino el fondo de un océano, y que yo estoy ahogado en el fondo, mirando hacia una superficie que nunca alcanzaré. El silencio aquí es casi absoluto. Una presión en los oídos, roto solo por el zumbido de la ventilación. El chasquido metálico de la bandeja de comida que deslizan por la ranura de la puerta y el eco de mis propios pensamientos, que gritan más fuerte que cualquier balacera. Cumplo una condena de 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 30 años por si acaso la reencarnación existe y decido volver a ser el mismo pendejo. En el lenguaje de la gente normal, esto significa que mi vida, la que conocía, se extinguió el día que un juez gringo, con cara de aburrimiento y una corbata mal anudada, golpeó un mazo de madera y sentenció un nombre que ya ni siquiera sentía como mío. He decidido hablar, romper el juramento que me dio mi apodo. No porque albergue la ilusa esperanza de buscar perdón. Para hombres como yo, el perdón es un chiste de mal gusto contado en un velorio. Y el único sacerdote que me podría absolver sería uno con un cuerno de chivo bajo la sotana. Sino porque la historia que les han vendido, la que consumen con avidez en las noticias y en las series de moda, es una mentira podrida hasta la médula. Un cuento de hadas con balazos para que duerman tranquilos pensando que hay buenos y malos, y que los buenos siempre ganan. Y yo, por azares del destino y por una cadena de malas decisiones que se fueron encadenando como los eslabones de una ancla, estuve en el epicentro de la mentira más grande, del montaje más cínico de todos. Todos ustedes conocen el nombre: Osiel Cárdenas Guillén, el mata amigos. El patrón absoluto del Golfo, el visionario y creador de su brazo armado, los Zetas. El narcotraficante todopoderoso. El enemigo público número 1. El monstruo que acosaba los sueños de 2 naciones. Que fue capturado en un operativo heroico y quirúrgico del ejército mexicano aquella madrugada del 14 de marzo de 2003. Pura mierda. Un guión de película barata para consumo de las masas. Un montaje tan descarado que ofende la inteligencia de cualquiera que haya pisado la frontera y sepa cómo huele de verdad la pólvora. A Osiel Cárdenas Guillén no lo capturaron. Él se vendió. Se entregó en bandeja de plata a sus supuestos enemigos, los gringos, y yo sé por qué. Sé cómo se cocinó la traición y, lo más importante, sé a cuántos de nosotros chingó con esa jugada maestra.
Yo era parte de su último círculo de seguridad, su sombra más cercana. Yo vi la traición con estos mismos ojos, que ahora solo ven paredes grises y el reflejo de un hombre que ya no se reconoce. Se preguntarán, con justa razón, ¿cómo un tipo cualquiera de Reynosa, un mecánico de barrio con las manos perpetuamente manchadas de grasa, que apenas y sabía cambiar un filtro de aceite, y cuyo sueño más ambicioso era tener su propio taller, con un calendario de mujeres encueradas en la pared, termina siendo la sombra de un capo de leyenda y pudriéndose en una tumba gringa de alta tecnología? La respuesta es tan simple como asquerosa, tan universal como trágica. Desesperación. No fue la ambición desmedida que describen los psicólogos en los perfiles criminales. No fueron las ganas de poder, ni una sed innata de sangre. No, mi motor no fue la codicia, sino el amor. Fue el olor penetrante a desinfectante barato y a enfermedad estancada de un hospital público. Un olor que se te pega al alma y que para mí siempre será el aroma de la impotencia. Mi hermana menor, Sofía, se me moría. El diagnóstico sonaba como una sentencia burocrática leída por un funcionario sin alma. Insuficiencia renal crónica, etapa terminal. Necesitaba un trasplante de riñón con una urgencia que no entendía de papeleos ni de listas de espera. En el laberinto del Seguro Social éramos un número más, una carpeta amarillenta en un archivero oxidado, una estadística olvidada en una gráfica del gobierno. Los doctores, con una mezcla de cansancio crónico y resignación institucionalizada, hablaban de diálisis, de alargar la espera, de tener fe. Pero la fe no limpiaba la sangre de mi hermana. La diálisis era un ancla que la mantenía atada a una máquina 3 veces por semana, un ritual que le robaba la vida en lugar de dársela. El zumbido de esa máquina, un ronroneo constante y monótono, se convirtió en la banda sonora de mis pesadillas. La veía en esa silla reclinable, tan pálida, con los ojos cerrados, y cada vez que el ciclo terminaba, parecía un poco más frágil, más traslúcida. Yo veía cómo se consumía día a día, cómo el color vibrante de su piel se iba apagando hasta volverse un amarillo enfermizo, ceroso, como la piel de una fruta a punto de pudrirse. Veía cómo la luz de sus ojos, siempre tan vivaces, tan llenos de burla y de cariño, se volvía opaca, velada por el dolor constante. Un día, intentó bromear, como hacía siempre. «Oye, Javi, ¿crees que si me muero pueda volver como un fantasma y espantar a la vecina chismosa?» Su risa fue un susurro débil, ahogado por una tos que le sacudió el cuerpo entero. Tuve que salir de la habitación para que no me viera llorar, con un nudo en la garganta tan grande que sentí que me ahogaba. Fue entonces cuando un médico joven, un residente con más corazón que años en el oficio, quizás sintiendo más lástima que ética profesional, me llevó a un rincón del pasillo, lejos de las enfermeras y sus miradas de compasión ensayada. El pasillo olía a cloro y a sopa de verdura hervida, una combinación nauseabunda. Su voz fue un susurro, como si me confesara un secreto de estado. «Mira, Javier, no te voy a mentir. Aquí la lista es de años, y tu hermana no tiene años. Con dinero las cosas son diferentes. En una clínica privada de Monterrey, o mejor aún, en Houston, esto se arregla en 2, 3 meses. Hay un mercado. Hay gente que vende sus órganos. Es ilegal, pero se hace. Pero hablamos de mucho, mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero para alguien que gana para mal comer? Para alguien cuyo mayor lujo es una caguama fría el sábado por la noche mientras escucha a los Tigres del Norte en la radio del taller. Era una cifra astronómica,
un insulto directo a mi pobreza, un muro infranqueable que se erigía entre mi hermana y la vida. Me mataba trabajando en el taller. Doble turno hasta que los músculos me temblaban y el olor a aceite quemado se convertía en mi propio olor corporal. Vendí el bochito destartalado que me heredó mi padre, un amasijo de recuerdos y óxido que apenas si caminaba. Pedí prestado a amigos, a familiares, hasta al agiotista del barrio, un tipo gordo y sudoroso que te prestaba 1,000 pesos y te cobraba 3,000, empeñando mi futuro por un puñado de billetes que se sentían como arena entre los dedos. No junté ni para los análisis previos. La desesperación es un ácido que te corroe por dentro. Te quema la razón y te deja solo el instinto de supervivencia. Crudo y afilado como el de un animal acorralado. Una noche, ahogando mi frustración en una cerveza tibia en una cantina de mala muerte, de esas donde el aire está espeso por el humo de cigarros baratos y las tristezas compartidas, se me acercó un tipo. No era nadie importante, un simple puntero de la maña, un halcón de bajo nivel cuyo trabajo era ver, oír y reportar. Pero me había estado observando durante días. Un buen reclutador no busca hombres fuertes, busca hombres rotos. Vio mi desesperación como un lobo huele la sangre de un venado herido. «Oye, compa», me dijo con una familiaridad que no le había concedido, sentándose en mi mesa sin ser invitado. Su aliento olía a cerveza y a fritanga. «Te veo muy jodido. Se te nota en la cara que el mundo te está partiendo la madre. Sé de unos jales, pagan bien, pagan en dólares. Se necesita gente seria, gente derecha, que no haga preguntas pendejas». No lo pensé 2 veces. O sí lo pensé, pero fue un microsegundo de debate entre el fantasma de mi conciencia y la imagen de Sofía, pálida y frágil, conectada a esa máquina que zumbaba como un insecto moribundo. La imagen de Sofía ganó por nocaut. Fue más fuerte, infinitamente más poderosa que cualquier pizca de moralidad que me quedara. Le dije que sí, con la garganta seca. En ese momento, no sabía que estaba firmando un contrato con el diablo, vendiendo mi alma a plazos sin intereses. Pero siendo honesto conmigo mismo, si en ese instante me hubieran dicho que para salvar a mi hermana tenía que envolver mi alma en papel de regalo y entregársela al mismísimo Satanás, habría preguntado si la quería con moño. Mi primer trabajo fue una pendejada, una prueba de obediencia diseñada para medir mi nivel de miedo y mi capacidad para seguir instrucciones. Ir a recoger un paquete, un ladrillo de cocaína bien envuelto en cinta canela, supe después, al estacionamiento de un centro comercial y llevarlo a una casa de seguridad en las afueras. Simple. Me dieron $500. 500 billetes verdes por 20 minutos de manejar con el culo apretado. El corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar, y cada patrulla en el horizonte pareciendo un pelotón de fusilamiento. Nunca en mi puta vida había tenido tanto dinero junto en mis manos. El tacto de esos billetes era eléctrico. Pero $500 no compraban un riñón. El puntero, al ver mi eficacia y, sobre todo, al confirmar la profundidad de mi necesidad, me lo dejó claro. No, si quieres más, hay que demostrar más. Hay que mancharse las manos, compa. Este negocio no es para santos ni para putos. Y así empezó mi descenso. Empezó con un sí en una cantina apestosa y continuó con una serie de pequeños pasos hacia el abismo, cada uno pagado en billetes verdes que olían a sangre y a azufre. Parte principal. Crónica de ascenso y caída, episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego, mi verdadera entrada al negocio, no fue en una balacera espectacular como las que se ven en las películas.
con coches explotando y ráfagas de cuerno de chivo iluminando la noche. Fue algo mucho más sucio, más íntimo, más personal. Fue en silencio. Me mandaron con un tipo al que apodaban El Choco, un sicario de la vieja escuela del Golfo, un hombre parco, de unas 50 y tantas primaveras mal vividas, con una piel curtida por el sol y el vicio, y unos ojos de reptil que parecían no parpadear nunca. Su silencio era diferente al mío. El mío era de miedo y obediencia. El suyo era de un vacío profundo, de alguien que ya había visto y hecho todo. La misión era levantar a un comerciante de Matamoros que se había pasado de listo y le debía una buena lana a la plaza por derecho de piso. Lo esperamos por horas, estacionados al otro lado de la calle de su negocio de refacciones, en un Grand Marquis viejo, sin placas y con los asientos de vinilo rajados que se te pegaban a la espalda con el sudor. El calor de la tarde era asfixiante. Una sopa espesa que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. El aire dentro del coche olía a tabaco rancio, a sudor y a la tensión palpable que emanaba de mi cuerpo. Un olor metálico como el de la sangre. El Choco no decía nada. Solo masticaba su tabaco y escupía por la ventanilla cada cierto tiempo un gargajo oscuro y espeso que dejaba una mancha en el pavimento. El único sonido era el crepitar de una estación de radio mal sintonizada que tocaba corridos viejos y mis propios latidos, que sonaban como un tambor de guerra en mis oídos. Afuera, la vida seguía su curso indiferente. Los niños salían de la escuela con sus uniformes limpios. Las señoras iban al mercado arrastrando sus carritos. El ruido del tráfico era una sinfonía monótona. Un mundo normal que estaba a punto de ser perforado por nuestra presencia. Mis manos sudaban tanto que tuve que secarlas en mis pantalones varias veces. Tenía la boca seca, como si hubiera comido arena. Pensaba en Sofía. ¿Qué estaría haciendo? Probablemente viendo una telenovela en la pequeña televisión del hospital, ajena al monstruo en que me estaba convirtiendo por ella. La imagen me daba fuerzas y al mismo tiempo me revolvía el estómago de culpa. Aguanta, Javier, esto es por ella. Solo este jale y ya. Solo para conseguir el dinero y te sales. Qué mentira tan estúpida me contaba a mí mismo. Cuando el tipo finalmente salió, ya de noche, un hombre robusto, de bigote y con la camisa de botones apretada sobre su panza, y se dirigía a su camioneta. El Choco encendió el motor del Grand Marquis sin ninguna prisa. El rugido del V8 sonó como un depredador despertando de su siesta. Le cerramos el paso con una maniobra suave, casi casual. No hubo gritos, no hubo disparos, no hubo escándalo. El Choco simplemente bajó la ventanilla. El motor eléctrico zumbando con una lentitud exasperante. Le mostró la corta, una Colt .45 con cachas de nácar que traía fajada en la cintura, y le dijo con una voz monótona, casi aburrida, la voz de alguien que pide 2 de pastor con todo: súbete, o aquí quedas tú y mañana tu familia. El tipo, que segundos antes caminaba con el aire de un hombre de negocios satisfecho, se puso blanco como el papel. El terror le descompuso la cara, le borró la identidad. Vi cómo un hilo de orina oscurecía la entrepierna de su pantalón caqui. Obedeció sin chistar, temblando como una hoja en el viento. Lo metimos en el asiento de atrás. El coche se impregnó de su olor. Un olor a miedo puro, agrio y penetrante, como el de un animal en el matadero. Lo llevamos a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Un esqueleto de metal y lámina, donde el olor a óxido, humedad y excremento de rata
se te metía hasta los huesos. El lugar estaba iluminado por un único foco amarillento que colgaba del techo, atrayendo a una nube de insectos que zumbaban en una danza frenética. Ahí, sentado en una silla de plástico en medio de la nada, como un rey en un trono de miseria, estaba esperándonos uno de los contadores del cártel, un tipo flacucho con lentes de fondo de botella, que parecía más un oficinista que un criminal. Lo que siguió fue una lección que ninguna escuela te enseña. No lo torturaron físicamente, al menos no al principio. Lo quebraron mentalmente, que es mucho peor. El contador, con una calma espeluznante, sin levantar la voz, le mostró en su celular fotos. Eran fotos de sus hijos saliendo de la escuela ese mismo día. «Bonito uniforme el del colegio americano», dijo el contador, puliendo sus lentes con un pañuelo. «Tu hija, la pequeña, Valeria, ¿verdad? Le encantan las paletas de hielo de fresa. Se compró una saliendo. Tu hijo, Rodrigo, juega de delantero en el equipo de fútbol. Buen chamaco, aunque debería pasar más el balón». Luego le dijo el nombre de su esposa, el supermercado donde compraba el mandado, el nombre del perrito de su hija. Cada dato era un golpe de martillo en el alma de ese hombre. El terror en sus ojos era algo que nunca había visto. Era una desnudez total, una rendición absoluta. Finalmente, le pasaron un teléfono. Llamó a su familia y con la voz rota, ahogada en sollozos que intentaba contener, pidió el dinero, inventando una historia de un mal negocio, de un secuestro express. Mientras esperábamos a que su hermano juntara el efectivo, el Choco me miró, sus ojos inexpresivos fijos en los míos. ¿Nervioso?, preguntó, casi adivinando el temblor de mis manos, que yo intentaba ocultar metiéndolas en los bolsillos. Asentí con la cabeza, incapaz de articular una palabra. «Se te va a quitar», dijo, escupiendo un gargajo de tabaco al suelo. El sonido húmedo resonó en el silencio. La primera vez que ves esto, te da asco. Te dan ganas de vomitar. La segunda, te empieza a dar igual. A la tercera, entiendes que es solo un negocio. Un puto negocio donde la mercancía es el miedo. Y siempre hay demanda. Cuando el hermano del comerciante llegó y entregó un maletín lleno de dinero, pensé ingenuamente que lo dejarían ir. ¡Qué iluso! El contador revisó los fajos con una maquinita contadora de billetes que zumbaba con eficiencia, asintió y se fue sin decir una palabra más. Nos quedamos el Choco, el comerciante que sollozaba en silencio con la cara entre las manos, y yo. El patrón dice que no hay que dejar cabos sueltos. Es mal ejemplo para los demás deudores, dijo el Choco con la misma apatía de siempre, como si estuviera hablando del clima. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Me pasó su pistola, una escuadra 9 milímetros, pesada y fría como un pedazo de hielo. Hazlo tú. Es tu prueba de lealtad. Es tu ingreso formal al club. Sentí que el estómago se me revolvía y el sabor amargo de la bilis me subía por la garganta. El mundo se redujo a ese pedazo de metal en mi mano. El comerciante, al ver el arma en mi mano, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par, comprendiendo. Empezó a llorar a gritos, a arrastrarse por el suelo polvoriento, a suplicar por sus hijos, a jurar que nunca hablaría. Yo temblaba como una hoja, incapaz de controlar mi cuerpo. El Choco se me acercó por la espalda, su aliento a tabaco rancio en mi nuca, y me susurró. Su voz un siseo venenoso. Piensa en tu hermana. Piensa en esa cama de hospital. Piensa en esos dólares que necesitas para comprarle la vida. O lo matas tú, o te mato a ti y luego a él. La orden se cumple sí o sí.
No hay otra opción. Bienvenido a la realidad, cabrón. No sé de dónde saqué la fuerza. No sé qué interruptor se apagó en mi cerebro. Cerré los ojos con fuerza. El recuerdo de Sofía en esa cama de hospital, pálida y conectada a tubos, llenó toda la oscuridad de mi mente, desplazando la cara del hombre que suplicaba frente a mí. Apreté el gatillo. 1, 2, 3 veces. El estruendo en esa bodega fue ensordecedor, una explosión que pareció romper algo dentro de mí para siempre. El retroceso del arma me sacudió hasta el alma. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba en el suelo, en un charco de sangre que se expandía lentamente sobre el polvo, como una marea oscura. No sentí poder. No sentí alivio. No sentí nada. Solo un vacío inmenso, helado, y el olor acre de la pólvora quemada. El choco me dio una palmada en la espalda, casi paternal. Bienvenido al negocio, morro. Ahora sí, eres de los nuestros. Esa noche no pude dormir. Vomité 3 veces, hasta que solo me salían arcadas secas y dolorosas. Pero a la mañana siguiente, cuando me entregaron un sobre gordo con $10,000, el asco empezó a competir con una sensación nueva y peligrosa, la del poder. El poder de resolver lo imposible. El poder de torcer la realidad a mi favor. El dinero llegó a tiempo. Sofía tuvo su trasplante en una clínica de Monterrey. Se salvó. Pero yo, en esa bodega inmunda, ya estaba condenado. Había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Y lo peor, lo que me aterra confesar incluso ahora, es que una parte de mí, la parte que nació en esa bodega al calor de la pólvora, ya no quería regresar. Episodio 2. La revelación. Mi supuesta proeza en la bodega. Mi frialdad para jalar del gatillo. O lo que ellos interpretaron como frialdad, que en realidad era un terror paralizante que me dejó catatónico. No pasó desapercibida. Los reportes subieron por la cadena de mando con una eficiencia que ya quisieran muchas empresas legales. Dejé de ser el chico de los recados, el mecánico asustado que sudaba frío. Empezaron a darme trabajos de verdad. Cobranzas que requerían más que una simple amenaza. Ajustes de cuentas con soplones o chapulines que querían brincar a otra organización. Protección a cargamentos importantes que cruzaban el río. Me volví un experto en el lenguaje del acero y la pólvora. Aprendí a disparar cualquier cosa que me pusieran en las manos. Desde una .38 Super, el arma preferida de los mañosos de la vieja guardia, hasta un AK-47, el famoso cuerno de chivo, cuya patada en el hombro se sentía como una afirmación de poder. Aprendí las reglas no escritas del negocio, a no hacer preguntas, a obedecer sin dudar, a ver, oír y callar. Mi silencio y mi eficiencia. Mi capacidad para ejecutar órdenes sin dejar rastro ni dramas, me ganaron el apodo. El silencio no habla, no opina, actúa. Y eso, en este negocio de traidores y fanfarrones, vale más que el oro. Fue en esa época de ascenso vertiginoso cuando empecé a escalar y a tener acceso a los círculos internos, a ver las cosas que el soldado raso, el sicario de a pie, nunca llega a ver. Empecé a entender que el verdadero poder no estaba en el gatillo, sino en las agendas de contactos y en las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Y mi epifanía, la revelación que cambiaría para siempre mi perspectiva, no fue un descubrimiento gradual. Fue un golpe seco en la cara. Una bofetada de realidad que me dejó zumbando los oídos. Una noche, por mi reputación de discreto, me asignaron como parte del equipo de seguridad personal para una reunión de altísimo nivel. La orden vino de arriba.
con la instrucción de que fuéramos solo 4 hombres, los más confiables. El suspense comenzó desde el principio. Nos recogieron en una camioneta Suburban sin vidrios polarizados, algo inusual. El conductor era un hombre que no conocíamos y nos pidió que dejáramos nuestros celulares y armas largas. Solo podíamos llevarla corta. Intercambiamos miradas nerviosas. Esto olía a trampa o a algo muy grande. No se llevó a cabo en una casa de seguridad cochambrosa ni en un rancho escondido. Nos dirigimos a San Pedro Garza García, el municipio más rico no solo de México, sino de toda Latinoamérica. Un oasis de opulencia y poder en medio de un país que se desangraba. El contraste era brutal. Dejamos las calles polvorientas de Tamaulipas para entrar en un mundo de mármol, cristal y aire acondicionado. Lo más desconcertante fue que, al entrar a San Pedro, una patrulla de la policía municipal se nos pegó. Pensé que nos iban a detener, pero en lugar de eso, encendió sus torretas sin sirena y nos empezó a escoltar, abriéndonos paso en el tráfico. Nos estaban cuidando. Al llegar al edificio, un rascacielos de cristal que parecía perforar el cielo, no tuvimos que lidiar con guardias de seguridad. Nos esperaban hombres de traje oscuro con audífonos en el oído, que nos llevaron directamente a un elevador privado. El ambiente era de una discreción casi paranoica, pero a la vez de una legitimidad desconcertante. El penthouse era inmenso. Tenía ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de las luces de Monterrey. Un tapiz de diamantes esparcido a nuestros pies. Había obras de arte en las paredes que seguramente valían más que el rancho de mi abuelo. Muebles de diseño que parecían incómodos pero carísimos. Y un silencio elegante roto solo por el suave murmullo de la música clásica que salía de unos altavoces invisibles. Mi trabajo era simple. Pararme junto a la puerta principal, parecer una estatua amenazante y no moverme a menos que el patrón, o Ciel, me lo indicara. Los que llegaron en sus camionetas blindadas y con chofer no eran mañosos. No tenían botas de piel exótica ni cadenas de oro. Eran hombres en trajes italianos hechos a la medida, con portafolios de piel y relojes que costaban más que mi vida entera y la de toda mi familia. Eran políticos de alto nivel, de esos que ves en la tele sonriendo y prometiendo un México mejor. Un par de generales del ejército mexicano con uniformes tan impecables y con tantas medallas que parecían árboles de Navidad. Y hasta un tipo que, me enteré después por los susurros de mis compañeros, era un pez gordísimo de la PGR. Yo estaba parado junto a la puerta principal, haciéndome el invisible, pero viendo y escuchando todo. Vi cómo Ciel Cárdenas, el hombre al que todos temían, el monstruo de los corridos, se comportaba como un empresario más en una junta de consejo. Se sirvieron whisky de una botella que parecía de museo. No se hablaba de kilos ni de muertos. Se hablaba de logística, de porcentajes, de protección institucional, de corredores aduanales. Escuché a un senador de la República hablar de una iniciativa de ley de seguridad, que, casualmente, debilitaría la presencia federal en las rutas que controlaba el cártel del Golfo. Escuché a un general prometer operativos de distracción en territorio enemigo para facilitar el paso de nuestros cargamentos, hablando de bajas colaterales, como si fueran un costo de producción. Pero el momento que lo cambió todo, el instante que se grabó a fuego en mi cerebro, fue cuando vi con mis propios ojos cómo un general, un hombre que se cuadraba ante la bandera y hablaba de honor y patria, aceptaba un portafolio atiborrado de fajos de billetes verdes sin siquiera inmutarse, como si estuviera recibiendo un informe semanal de sus tropas. Lo tomó, se lo pasó a su asistente y siguió hablando del clima.
No hubo un guiño, ni una mirada culpable. Fue una transacción tan normal, tan burocrática como pagar el predial. En ese preciso momento, en ese penthouse con vista a las luces de una ciudad que ignoraba el pacto que se estaba sellando sobre sus cabezas, lo entendí todo. Nosotros, los sicarios, los que poníamos el pecho a las balas en las calles polvorientas de la frontera, éramos solo los perros de pelea, los peones desechables. El cártel no era un enemigo del sistema, era una parte fundamental del sistema. Una empresa multimillonaria y paraestatal que pagaba nóminas a políticos, policías y militares. La famosa guerra contra el narco era una puta farsa, una cortina de humo. Era una guerra de reacomodo entre facciones del mismo poder, una purga de negocios para que unos subieran y otros bajaran. Nosotros éramos los que moríamos en las calles, los que llenábamos las fosas clandestinas, los que salíamos en las noticias con la cara tapada, para que estos cabrones en sus penthouses pudieran seguir haciendo negocios, mandando a sus hijos a estudiar a Suiza y dando discursos sobre el Estado de Derecho. Ese día perdí el poco respeto que me quedaba por la ley, por el uniforme, por la bandera. Y también perdí el miedo. El miedo se basa en la idea de que hay un orden, unas reglas, y que tú las estás rompiendo. Pero cuando te das cuenta de que los que escriben las reglas son los primeros en romperlas, que todo es un juego cínico de poder y dinero, el miedo desaparece y es reemplazado por un frío y calculador desprecio. Si todo era un juego, yo iba a jugar para ganar mi pedazo, sin importar a quién tuviera que pisar o a cuántos tuviera que silenciar en el camino. Episodio 3. El ascenso. Mi nueva filosofía, cínica y desalmada, me hizo aún más eficiente. Me volví indispensable. Mi lealtad a Ociel era absoluta, no por admiración, sino por pragmatismo. Él era el que firmaba los cheques. Mi discreción era mi armadura. Esta combinación me catapultó al primer círculo del patrón. Fui uno de los primeros en ver el nacimiento y el desarrollo de los Zetas. Y déjenme decirles, no eran solo un grupo de sicarios. Eran una puta máquina de guerra, algo nunca antes visto. Exmilitares de élite, la mayoría del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES, los soldados mejor entrenados de México, muchos de ellos incluso con cursos de contrainsurgencia en Estados Unidos e Israel. Aplicaban tácticas de guerra de guerrillas en las calles de Nuevo Laredo, convirtiendo la ciudad en su laboratorio del terror. Su líder, Heriberto Lascano, alias El Lasca o Z3, era un ser aparte. No era un simple matón. Era un psicópata metódico, un carnicero con el cerebro de un estratega militar. Yo no era un Z original, no tenía el pedigrí militar, pero por mi cercanía con el patrón, trabajaba directamente con ellos. Me asignaron a su unidad como enlace, como los ojos y oídos de Ociel, el hombre de su máxima confianza. Mi trabajo era asegurarme de que las órdenes del patrón se cumplieran al pie de la letra y sin desviaciones. Y ahí, en el corazón de esa bestia, vi cosas que harían vomitar a un demonio. Vi interrogatorios que duraban días, donde la muerte era una liberación anhelada por la víctima. Vi métodos de tortura que desafiaban la imaginación más perversa. Fui testigo de la creación de la famosa cocina, donde disolvían los cuerpos de sus enemigos en ácido sulfúrico dentro de tambos de 200 litros. El olor era insoportable, una mezcla de químico y carne podrida que se te impregnaba en la ropa y en la memoria. Los Zetas no solo mataban, aniquilaban, borraban a sus enemigos de la faz de la tierra. Y yo estaba ahí, en medio de todo. Me convertí en una sombra, un ejecutor frío, el perfecto
Silencio. Una de las misiones que consolidó mi posición y que recuerdo con una claridad aterradora fue la de un periodista en Monterrey. Era un tipo de esos tercos, un idealista que se creía intocable. Estaba publicando una serie de reportajes que conectaban directamente al cártel del Golfo con el desvío de fondos en la construcción de una nueva carretera estatal. Estaba publicando nombres, fechas, empresas fantasma. Estaba hurgando demasiado. La orden de Ociel fue clara, transmitida a través de Lascano en una junta en un rancho. Lascano desplegó un mapa sobre una mesa de billar y señaló la foto del periodista. Su voz era plana, sin emoción. El patrón dice que este pendejo ya está haciendo mucho ruido. No quiere balazos, no quiere un puto escándalo. Tiene que parecer un accidente, algo creíble para no calentar la plaza. Un atropello y fuga, limpio, silencioso. Luego me miró directamente. Silencio, esto es tuyo. No dejes cabos sueltos. Estudié sus rutinas durante una semana entera. Me sentaba en un café al otro lado de la calle de la redacción del periódico, fingiendo leer la sección de deportes y observándolo a través de la ventana. Anoté sus horarios, su ruta a casa, sus paradas. Era un hombre de costumbres. Vivía en un barrio de clase media, tranquilo. Todas las noches, después de cenar, salía a caminar con su perro, un labrador viejo y torpe que se detenía a oler cada poste. Siempre la misma ruta, siempre a la misma hora. La noche elegida, esperé en una camioneta Ford Lobo robada, estacionada en una calle oscura de su ruta habitual. El corazón me latía con un ritmo frío y constante. Ya no era el pánico de la primera vez. Era la adrenalina controlada de un cazador esperando a su presa. La noche era fresca y el único sonido era el de los grillos. Vi su silueta aparecer al final de la calle, la del hombre y la del perro. Esperé a que pasara bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente, creando un efecto estroboscópico. Cuando estuvo en el punto ciego perfecto, lejos de cualquier ventana con luz, pisé el acelerador. El motor V8 rugió, rompiendo la calma de la noche. No encendí las luces. La camioneta se lanzó hacia adelante como una bestia de acero. El hombre levantó la vista. Sus ojos se abrieron de sorpresa y miedo, iluminados por un instante por el reflejo de la luna en el parabrisas. No tuvo tiempo de gritar. El impacto fue un sonido sordo, un golpe seco y nauseabundo, seguido por el chillido agudo del perro. Sentí el golpe en el volante, una vibración que me recorrió los brazos. Ni siquiera frené. Miré por el retrovisor por una fracción de segundo. Vi su cuerpo tirado en la banqueta, torcido en un ángulo imposible, y al perro ladrando desesperadamente a su lado. Abandoné la camioneta a unas 10 calles de ahí, en un barrio bravo, donde sabía que la desmantelarían antes del amanecer. Caminé hasta una avenida principal, tomé un taxi y me fui directamente a un bar. Me senté en la barra, pedí un tequila doble y me lo tomé de un solo trago. El líquido me quemó la garganta. Saqué mi teléfono, un modelo desechable, y marqué el número de mi superior. Cuando contestó, mi voz fue neutra, desprovista de emoción, como si estuviera reportando el clima. El trabajo está hecho. Colgué. Así de simple, así de podrido. Me estaba convirtiendo en un monstruo, pero el dinero seguía fluyendo a raudales. Mi hermana vivía bien, se había recuperado por completo. Mi madre tenía una casa bonita y segura, lejos de la violencia de la frontera. Me mentía a mí mismo. Repetía el mantra de que todo era por ellas, para justificar la sangre en mis manos. Pero la verdad es que ya me había acostumbrado. Me había vuelto adicto al poder, a la adrenalina,
al respeto que te da el miedo en los ojos de los demás. Estaba en la cima de mi pequeño y miserable mundo de mierda. Y desde esa cima, sin saberlo, iba a tener un asiento de primera fila para presenciar la traición más grande de todas. Episodio 4. La culminación. Llegamos al fatídico año 2003. La presión sobre el cártel del Golfo era brutal, insostenible. El presidente Vicente Fox, presionado hasta el cuello por los gringos de la DEA y el FBI, había puesto a Osiel Cárdenas como el objetivo prioritario de su sexenio. Su cabeza tenía precio, y era muy alto. Las calles de Tamaulipas, especialmente Nuevo Laredo y Matamoros, eran un campo de batalla. Había enfrentamientos casi a diario contra los militares, los federales y los cárteles rivales que intentaban aprovechar el caos. Nosotros, su escolta personal, su último anillo de seguridad, vivíamos en un estado de paranoia constante. Cambiábamos de casa de seguridad cada 2 o 3 días, a veces cada noche. Dormíamos con el fusil al lado, vestidos, listos para correr o morir. Osiel estaba cada vez más errático, más desconfiado. Su mirada se había vuelto febril, veía traidores en cada sombra, en cada silencio. Organizaba purgas internas por la más mínima sospecha. Y quizá, en retrospectiva, tenía razón en desconfiar, aunque el principal traidor era él mismo. A principios de marzo de ese año, el cerco se estrechó de una manera alarmantemente sospechosa. Demasiados operativos, demasiada precisión en los informes de inteligencia del enemigo. Parecía que alguien, desde dentro, nos estaba poniendo, filtrando nuestras ubicaciones. Una noche, apenas una semana antes de la supuesta captura, yo estaba de guardia en el pasillo de una casa en Matamoros. Osiel tenía una reunión. En la sala solo estaban él, su hermano Ezequiel, Tony Tormenta, y un hombre que yo no reconocí. No era mexicano, era un tipo güero, alto, de unos 50 años, vestido con un traje impecable que no encajaba en ese entorno. Hablaba inglés con un claro acento texano, un gringo. Yo estaba apostado en el pasillo, pero la puerta de la sala quedó entreabierta. Me hice el pendejo, mirando un punto fijo en la pared, pero agucé el oído. Escuché fragmentos de la conversación en inglés, palabras sueltas que se quedaron grabadas en mi memoria. Deal. The agreement is solid. Extradition. Full protection for the family. Your primary assets will be untouched. Witness Protection Program. No entendí todos los matices de la negociación, pero entendí lo suficiente para que se me helara la sangre. Estaba negociando. No con sus rivales, sino con el tío Sam. Estaba pactando su entrega. El aire en la casa se volvió pesado, irrespirable. Unos minutos después, Tony Tormenta salió de la habitación hecho una furia, mentando madres en voz baja, con la cara roja de coraje. Pasó a mi lado sin verme, golpeando la pared con el puño. Yo me quedé quieto, sin respirar, mirando a la pared como si fuera lo más interesante del mundo. Un par de días después, nos movimos. El nuevo destino me pareció una locura. Una residencia en la colonia Bugambilias, en Culiacán, Sinaloa. ¿Culiacán? La cuna del cártel de Sinaloa, el territorio de El Chapo y el Mayo. Era un movimiento estúpido, un suicidio táctico. Era como si el presidente de Estados Unidos decidiera despachar desde el Kremlin. ¿Por qué ir a meterse a la boca del lobo? Ahora lo entiendo. Era parte del teatro. Tenía que ser en un lugar que no fuera su territorio para que la captura pareciera más heroica, más difícil. La madrugada del 14 de marzo, todo se sentía mal. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo.
Los otros escoltas estaban nerviosos, limpiando sus armas una y otra vez. Osiel, en cambio, estaba extrañamente tranquilo, casi sereno. Nos reunió a los de su último anillo de seguridad, unos 10 hombres, todos exmilitares de élite o gente de su máxima confianza como yo. Nos sirvió un trago de coñac caro. Nos dijo, con una calma que me puso los pelos de punta: hoy va a haber movimiento del gobierno. Quiero que aguanten la posición. Si llegan los federales o los guachos, respondan con todo, pero no se maten a lo pendejo. Es solo para hacer tiempo. Resistan 20, 30 minutos y luego se rinden. Nadie se muere hoy, ¿entendido? ¿Hacer tiempo para qué? Sonaba a una locura, una orden sin sentido. Al amanecer, llegaron. Y no fue un operativo sorpresa y sigiloso. Fue un espectáculo. Escuchamos los helicópteros Black Hawk a kilómetros de distancia. Vimos los convoyes del ejército mexicano cerrando las calles con una parsimonia insultante. Fue un despliegue masivo, desproporcionado, teatral. Parecía una invasión para una película de Hollywood, no una operación de captura. Entonces empezó el tiroteo. Nosotros disparamos desde las ventanas y la azotea de la casa. Pero era para la galería, para las cámaras. Ellos respondían con todo, con ametralladoras calibre .50 montadas en sus vehículos que hacían temblar las paredes. Pero sus balas, curiosamente, pegaban en las paredes, en los autos estacionados, en todos lados menos donde estábamos nosotros. Era un puto show. Una sinfonía de pólvora orquestada para las cámaras de televisión, que convenientemente ya estaban ahí, con reporteros protegidos por los mismos soldados, transmitiendo en vivo y en directo la heroica batalla. Después de unos 20 o 30 minutos de escándalo, Osiel recibió una llamada en su teléfono satelital. Escuché claramente que dijo: "Ok, it's time". Se puso un chaleco antibalas, tomó un radio y nos dio la orden final, la que confirmaba todas mis sospechas. Muchachos, ríndanse, tiren las armas, ya se acabó todo, hagan lo que les dije. Salimos uno por uno con las manos en la cabeza. Los soldados nos sometieron con una violencia fingida. Nos tiraron al suelo y nos pusieron las botas en el cuello, todo para las cámaras. A Osiel lo sacaron casi en hombros. No parecía un capo derrotado y humillado. Parecía un ejecutivo yendo a una junta importante. Lo subieron a un helicóptero y se lo llevaron. La noticia explotó en todos los medios nacionales e internacionales. En un operativo heroico, sin precedentes, el ejército mexicano captura al capo más buscado de México, Osiel Cárdenas Guillén. Mentira. Una vil y puta mentira. Yo vi el trato. Osiel se vendió para salvar su fortuna, para proteger a su familia y, lo más importante, para joder a sus propios hombres y a sus enemigos en una sola jugada maestra. Al entregarse, dejaba un vacío de poder que él sabía perfectamente que los Zetas, con su ambición desmedida y su entrenamiento militar, intentarían llenar a la fuerza. Eso provocaría una guerra interna, una fractura que debilitaría a su propia organización, pero también desangraría a sus enemigos. Y él, desde una cárcel cómoda en Estados Unidos, manejaría los hilos, se convertiría en testigo protegido y negociaría una sentencia reducida a cambio de información valiosa. Fue la jugada maestra de un traidor genial. Nos usó a todos como carne de cañón, a nosotros, sus hombres leales, al gobierno mexicano, que se colgó una medalla falsa, y a los gringos, que obtuvieron a su trofeo. Se sacrificó a sí mismo para ganar la guerra a largo plazo. Y nosotros, sus fieles soldados, nos quedamos en medio de un infierno que él mismo había diseñado y prendido con un cerillo.
punto de inflexión y caída final. La caída de Ociel fue la chispa que incendió la pradera seca. Tal como él lo había planeado con una frialdad maquiavélica, los Zetas, liderados por la dupla letal de Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40, no quisieron subordinarse a Tony Tormenta ni a nadie de la vieja guardia del Cártel del Golfo. Ellos se veían a sí mismos como la evolución, la nueva sangre. Querían el pastel completo. Y así comenzó la guerra más sangrienta, cruel y demencial que ha visto este país. Una guerra de hermanos contra hermanos, de antiguos compañeros cazándose por las calles que antes controlaban juntos. Yo, por mi cercanía con el antiguo patrón y mi conocimiento detallado de las operaciones, quedé en una posición increíblemente peligrosa. Los del Golfo desconfiaban de mí. Los Zetas me veían como un vestigio del viejo régimen. Pero Lascano, el Lasca, era un hombre pragmático. Sabía que yo era útil. Una tarde, me mandaron llamar. Me llevaron a un rancho y ahí, en una reunión tensa, Lascano me invitó a unirme a sus filas. No fue una invitación, fue una sentencia. Decir que no era firmar tu propia orden de ejecución. Así que, sin opciones, me convertí en Zeta. Y el horror se multiplicó por 1000. Con los Zetas, la violencia se convirtió en un fin en sí misma, un lenguaje, una forma de arte macabro. El Z40, Miguel Ángel Treviño, era un sádico puro. Introdujo el terror como el arma principal. Las decapitaciones se volvieron rutina. Los cuerpos colgados en puentes eran comunicados de prensa. El negocio se expandió al secuestro, la extorsión, el tráfico de personas. El punto de no retorno, el acto que me persigue en mis pesadillas aquí en esta celda, llegó en Cadereyta, Nuevo León. Recibimos la orden de limpiar una pequeña ranchería que, según un informante, estaba dando refugio a contras del Golfo. La orden de Treviño, por radio, fue explícita y heladora. No quiero prisioneros. No quiero testigos. Mueran todos, hombres, mujeres, niños. No me dejen a nadie vivo que pueda contar la historia. Llegamos en la oscuridad. Una docena de camionetas. Fue una puta masacre indiscriminada. Entré a una pequeña casa de adobe pateando la puerta. Adentro, una mujer joven abrazaba a 2 niños pequeños. Me miró con unos ojos que nunca podré olvidar. No había odio, solo una súplica aterradora. Me apuntó con mi propio cuerno de chivo. El niño, escondido tras su madre, dijo una palabra que me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. «Papá». En ese instante, mi cerebro se desconectó. A mi lado, un chamaco Zeta recién reclutado me miraba, esperando. Si yo no lo hacía, él lo haría y luego me reportaría como un débil. Y la debilidad en los Zetas se pagaba con una muerte lenta. Cerré los ojos, como aquella primera vez en la bodega, y el rugido del AK-47 llenó la pequeña habitación, ahogando los gritos y mi propia humanidad. Salí de esa casa y vomité violentamente. Vomité mi propia alma podrida. Me senté en el polvo, rodeado de fuego y muerte, y por primera vez en muchos años, lloré. De asco, de un odio infinito hacia el monstruo en el que me había convertido. ¿Qué chingados estoy haciendo?, pensé con la cabeza entre las manos, el eco de los disparos y los gritos todavía en mis oídos. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿Por Sofía? Ella estaría horrorizada, asqueada de mí. Este no soy yo. Soy Javier Aguirre, un mecánico, un tipo que arreglaba motores, no un carnicero de niños. ¿Y para qué? ¿Para seguir las órdenes de un psicópata como Treviño, que nos trata peor que a perros?
Esto no es un negocio, no es una guerra. Es una puta carnicería sin sentido. La voz de Treviño seguía en mi cabeza, inhumana, desprovista de cualquier cosa que no fuera crueldad. Tengo que salir. Tengo que largarme de aquí o voy a terminar igual que ellos, o peor, me van a matar ellos. No hay lealtad, no hay honor, solo hay sangre y dinero. Tengo que desaparecer. A partir de ese día, algo se murió en mí de forma definitiva. Empecé a planear mi huida. Dejé de beber, necesitaba la cabeza fría. Durante meses, junté en secreto dinero. Creé una identidad falsa. Mi sueño era simple: irme lejos, a un lugar frío, a Canadá o a Alaska, donde pudiera volver a ser Javier Aguirre, un fantasma perseguido por sus recuerdos, pero un fantasma libre. Pero subestimé la paranoia de la organización. Me dejaron seguir con mi plan, me dejaron creer que era más listo. Era una trampa. La noche que decidí escapar, llegué al punto de encuentro en el desierto de Sonora. Pero no había nadie. De repente, las luces de varias camionetas me rodearon. No eran zetas, eran marinos. La Marina Armada de México. Me sometieron con una brutalidad profesional. Mientras me arrastraban, vi a lo lejos, parado junto a una camioneta, a un lugarteniente de Treviño. Nos miramos a los ojos. No dijo una palabra. Solo asintió levemente, con una sonrisa de desprecio. Lo entendí todo. Los zetas me entregaron. Me convirtieron en un trofeo para el gobierno, un positivo para la estadística, un problema menos para ellos y un favor que el gobierno les debería. El círculo de traición se cerraba. Me llevaron a una base militar, me interrogaron y unos meses después me subieron a un avión de la DEA. Y aquí estoy. Ahora estoy aquí, encerrado en esta caja de 6 metros cuadrados, a miles de kilómetros de mi tierra, bajo un cielo que no es el mío. El sol no calienta igual. El aire no huele a nada. Mi hermana Sofía, la razón por la que entré en este infierno, murió hace 5 años. Cáncer. La vida, con su cruel ironía, se la llevó de todos modos. Ni siquiera pude ir a su funeral. Mi madre murió de pena poco después. No me queda nadie. No me queda nada, salvo el tiempo y los recuerdos que me carcomen. ¿Por qué hablo ahora? Porque el silencio ya no me protege. Porque antes de que esta oscuridad me trague por completo, mi verdad tiene que salir. No para que me perdonen. No hay perdón para lo que he hecho, sino para que entiendan el juego. La historia de Osiel Cárdenas es la metáfora de todo el sistema. Un sistema podrido donde los de arriba, los políticos, los empresarios, los generales, negocian con los monstruos que ellos mismos crean. Y los de abajo, los pendejos como yo, terminamos siendo carne de cañón. Para todos los jóvenes de mi país que ven las narcoseries y piensan que esta vida es de lujos, poder y respeto, escuchen la voz de un fantasma que les habla desde su tumba en vida. Todo es mentira. Es un espejismo. Los autos de lujo terminan baleados y calcinados en una zanja. Las mujeres hermosas te lloran un día y al siguiente se van con el nuevo jefe de la plaza. El poder dura lo que tardas en volverte un estorbo. ¿Y el respeto? El respeto no existe. Es solo miedo disfrazado. Yo tuve dinero para tirar al techo. Tuve poder sobre la vida y la muerte. Tuve todo lo que un día, en mi ignorancia, soñé. Y ahora, lo único que tengo son estas 4 paredes grises y los fantasmas de todos a los que maté. Ellos son mis únicos compañeros. Ellos no me dejan dormir. No hay una sola noche en que no vea la cara de ese comerciante o la de esa madre abrazando a sus hijos en Cadereyta. Si están pensando en entrar a este mundo,
si la desesperación los está empujando hacia el borde del abismo. Recuerden mis palabras desde esta celda. Este camino solo tiene dos salidas. Una tumba anónima en un baldío o una caja de concreto como la mía. Y créanme, desde aquí, desde el fondo del abismo, les digo con la poca verdad que me queda, no hay ninguna puta diferencia entre las dos. De aquí, de esta vida, no hay salida.